Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos se encuentren muy bien y después de este episodio pues aún mejor, con un poquito más de información, con tal vez algún camino nuevo trazado para ustedes o para su familia o para su familiar con síndrome de Down, etcétera. Esta semana vamos a hablar sobre la terapia ABA o el método ABA más bien. Y para esto nos acompaña Elizabeth. Ella, Elizabeth López Miranda, es mexicana, actualmente radica en Argentina y les voy a platicar un poquito de su historia porque también, como se imaginarán, pues es la mejor persona para hablarnos sobre esto, ¿no? Ella se tituló terapeuta de comunicación humana. Ella se egresó del Instituto Nacional de Rehabilitación acá en la Ciudad de México y después se certificó en la terapia Prompt, que es otra terapia también sobre el lenguaje, que ya platicaremos sobre ella. Ella es cofundadora del ABA Team, es miembro de la OMPAC, que es una asociación que ya nos platicará tal vez Eli, pero eh, sobre actitudes humanas, sobre un poco más tendiendo hacia la investigación, así lo entendía Eli, ahorita nos dirás. Es Claro, miembro de Red Down México, también es embajador en Argentina de la WBADA y ella ya cuenta con 17 años de experiencia en terapia del lenguaje para personas con síndrome de Down, pues que pues no es poquito, ¿no? Entonces, quisiera que ella nos dijera por qué es tan importante, o sea, todo esto que ha hecho en su vida, ¿no? O sea, profesional, de que terapia del lenguaje, prompt, ABA, también esta parte de ver como ay, se me fue la palabra, ahorita me la dirás tú, Eli, de las actitudes humanas, pero no es actitud, es otra palabra la que estoy buscando. Tú cuéntanos, Eli, puede porque... ser comportamiento, sí, no te preocupes, Ale. Bueno, nada, un gusto estar aquí. Nuevamente felicitarte por todo este proyecto que estás haciendo junto con Red Down. Admirable la secuencia de todos los episodios que has podido sostener, lo valioso compartir con las familias, que creo que todos los que estamos en este medio queremos divulgar y divulgar con validez social, con validez científica. Así que nada, gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, dijiste que soy miembro de OMPAC. Sí, OMPAC es una organización, es la Organización Mexicana de Practicantes de Análisis de la Conducta y nace Análisis. Eso quería. Ajá. el análisis conductual aplicado es complejo por las palabras que se usan, por la terminología, pero en realidad una vez que lo comprendes, te cambia la vida porque te hace entender todo lo que estás haciendo terapéuticamente, aplicando el por qué y el para qué. Ujú. Y bueno, lo que está tratando de hacer esa organización es regular la práctica del análisis de la conducta dentro de México. Me atrevo a decir que dentro de Latinoamérica, México es uno de los países más avanzados en ABA, así que muy orgullosa de las chicas que lo comenzaron a fundar y después a las que nos empezaron a sumar conforme nos fuimos certificando. Así que nada, eso como tenerlo ahí para que después los papás vayan y puedan conocer más, porque se pueden hacer miembros como padres, se pueden hacer miembros como estudiantes, como practicantes del análisis de la conducta. Bueno, tengo Padrísimo. 18 años ya, ahora que lo pienso, trabajando, porque ¿Ya? tuve la fortuna de empezar en segundo semestre de la Ajá. licenciatura a practicar con un chiquitito con síndrome de Down. Y nada, ahora que me lo preguntas, me hace como viajar al pasado, a mí el pasado, y recuerdo que siempre que iba a los congresos yo era la típica ansiosa que quería recetas, ¿no? O Ya. sea, sí, me están dando este concepto, lo entiendo a la perfección, sé que así se va a lograr un fonema, sé que así va a ocurrir tal respuesta de mi alumna, de Sí. mi alumno, en aquel entonces les llamábamos pacientes. Y bueno, pues obviamente no te daban la receta en un congreso de una hora Claro. de una, ¿verdad?
Y de a claro, poquito fui investigando y conforme las familias, que también son un pilar súper importante para nosotros como profesionales, porque un mamá y un papá va a investigar todo lo que existe en la vida para beneficiar a su hijo. Bueno, así pues fue es. así como gracias a una mamá llegó y vi ella mi vida y de ahí empecé a seguir investigando, estudiando hasta que me pude certificar y bueno, acá estoy ahora tratando de compartir un poco. Eh, Mencionabas que es un método. En realidad, ABA no sería como tal un método, sino es una Ujú. ciencia, ¿no? Vaya, ok, Tendría un valor todavía más alto. Es claro, una ciencia que empezó primero a ser sustentada con estudios con personas con TEA, ok. con autismo, ¿no? Sí, Y TEA es después, trastorno del espectro autista, ¿no? Ujú. claro, ajá, personas con autismo y después se fue ampliando a otras áreas estos Claro, estudios, a otras áreas, a otras personas. ok, Eh, Como resaltar que es una ciencia está al alcance de todos los seres humanos, sin claro. importar el diagnóstico, Ujú, y bueno, eso nos da acceso a todos a podernos beneficiar de la ciencia. ujú. Eh, una de las preguntas que me habías planteado era quiénes serán candidatos, ¿no? A hacer este tipo de terapia basada Bueno, si en quieres, ahorita vamos para allá, pero vaya, veo que también eres, o sea, ya eres codirectora de un diplomado, ¿no? En esto del desarrollo del lenguaje y se basa en ABA. Entonces, o sea, creo que me gusta mucho cómo integraste todo este conocimiento y toda esta hambre por conocer más y por saber más sobre el lenguaje que te ha llevado a esto, ¿no? A ser, o sea, codirectora, que esto significa que quieres formar a más personas sobre sobre esta ciencia, ¿no? Y, y quisiera que nos explicaras un poquito más sobre, primero sobre el lenguaje humano, porque ya habíamos tenido un episodio en la temporada 2 en la que platicamos muy a grandes rasgos qué era el lenguaje humano, etcétera. Pero creo que va más, o sea, creo que me gustaría reanalizarlo y ver hasta dónde va el lenguaje humano, ¿no? Y entonces, esto de cuándo inicia el lenguaje humano se me hace algo apasionante porque muchos creemos que el lenguaje solamente es la parte oral o la parte tal vez gestual. Algunas personas, o sea, sí dirán como, bueno, también mi cuerpo comunica, ¿no? Pero te quiero preguntar a ti, Eli, como desde cuándo podemos saber que un ser humano se está comunicando. Sí, qué linda pregunta, Ale, y qué importancia que le demos ese valor. Desde el análisis de la conducta aplicado, pues el lenguaje inicia, lo que nosotros le llamamos conducta verbal, comportamientos verbales, que pueden ser vocales o no vocales. Eso significa que puede ser a través del habla o no del habla, ¿no? Lo cual ya te permite categorizar a una persona verbal, ¿no? Mm, Mucho de la fonoaudiología se dice, es que mi hijo, los papás llegan a entrevistas y dicen, es que mi hijo no es verbal. No, tu hijo sí es verbal, solo que tiene otras formas de comunicarse y hay que ujú, enseñarle probablemente a hablar. Inicia desde que nacemos, ¿no? Desde que exacto. empezamos a llorar porque queremos hambre, desde que empezamos a llorar porque queremos que nos apapachen, porque necesitamos que nuestra mamá o nuestro papá nos abrace, bueno, desde ahí inicia el lenguaje. Y es ahí donde cambia la mirada de una forma lingüística a una forma del análisis conductual aplicado. Y es en la función, ¿sí? Nosotros nos enfocamos más en la función. ¿Qué función tiene el llanto? La función del llanto tiene saber, que la mamá identifica, este llanto es de que necesita que lo amamante. Esta Mm, función de llanto es distinto, este llanto es distinto, este es de cólico. ujú, Entonces, la mamá o los referentes y el papá hoy en día, por suerte también, nos empezamos a dar cuenta esas formas de llanto, qué funciones tienen en nuestros bebés y qué es lo que necesitan, ¿no? Y de claro. esa desde ahí empieza el lenguaje, después va construyéndose a través de distintas habilidades, habilidades prerequisitas, hitos del desarrollo por el que todos pasamos, algunos no pasamos por todos, pero hay hitos del desarrollo y prerequisitos que son muy finos, que Ujú, nosotros como terapeutas de conducta o como terapeutas de lenguaje debemos de tener muy en cuenta porque son muy valiosos para construir después probablemente una conducta verbal vocal en las personas con síndrome de Down o con cualquier diagnóstico o sin diagnóstico.
Ok, Eh, Así que bueno, desde ahí inicia. Y me parece que el lenguaje es lo más importante en el mundo, es lo que hace que un vínculo, que una relación, llámese madre e hijo, maestro, alumno, pareja, amistad, ujú, hermanos, podamos llevarlo, construirlo y evolucionarlo, ¿no? ok, Y creo que también eso es mucho el valor que tiene ABA en cuanto a la función, que es ok, verdaderamente significativo del lenguaje. Que mi hijo hable porque tiene síndrome de Down y necesito que hable como algunos artículos lo dicen o como otros niños lo están haciendo, y replantearnos por ahí esas preguntas. Para mí es claro, valioso que hable para comunicar las emociones, para que claro, me pueda nombrar lo que le está pasando y después yo la puedo ayudar en darle opciones y ella tenga la habilidad de elegir qué puede ujú, hacer para pasar de un estado de malestar a un estado de bienestar, ¿no? Y es claro, ahí cuando el lenguaje ha tenido una investigación y un avance tremendo en el valor de enseñarlo basándonos en la función y no en la forma. claro. Ujú. Sí, porque, o sea, tiene mucho sentido esto que estás diciendo, porque al final todo lo que aprendemos y todo lo que desarrollamos tiene un trasfondo de necesito y entonces tengo que resolver. O sea, y de eso se trata todo. O sea, de eso se trata nuestra participación en nuestra comunidad, en nuestra familia, en todos los círculos donde estamos. Todos los seres humanos tenemos necesidades y tenemos que resolverlas entre nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es poderlas comunicar de alguna u otra manera, ¿no? Totalmente, Ale. Y lo importante aquí es cada vez naturalizar más las formas, ¿no? Ujú, Muchos papás, y yo los entiendo porque soy madre, tienen miedo a los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, sí, ¿no? Es hasta qué edad, hasta qué momento, si los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son bien empleados y a la par se sigue enseñando el habla, solucionan muchos problemas de conducta. El lenguaje nos evita tener problemas de conducta y tener relaciones más saludables con quienes claro, interactuamos. Eh, claro. Así que siempre le pregunto a un papá cuando tiene miedo a un sistema, ¿qué es más valioso? ¿Que tu hijo le esté pasando mal o que tu hijo siga pasando tiempo sin poder comunicar, que le duele la panza, que está triste, que alguien en la escuela lo está tratando mal? Ujú, Eh, y es ahí cuando empezamos a reflexionar en cuanto a evolucionar, en aceptar también otras miradas en cuanto al lenguaje y a claro. la conducta verbal, vocal o no vocal, que tiene el mismo valor. Oye, y ya nos platicabas un poquito sobre qué es una ciencia. em, o sea, yo tengo como muy, muy metida en la mente esta palabra de método porque, o sea, al final los métodos son diferentes maneras de lograr algo, ¿no? Pero yo quisiera que tú nos platicaras de qué se trata esta ciencia. Sí, la ciencia del ABA lo que hace es estudiar el comportamiento humano, ¿no? Ok. Nos han observado cómo nos comportamos en distintos ambientes y por qué presentamos las respuestas que presentamos, para qué nos funciona y hace que las sigamos presentando, como por ejemplo el llegar y pedir algo en un restaurante y después llegar con otro grupo de amigos y no atrevernos a pedirlo, por ejemplo con Ujú, un grupo de amigos del trabajo. ok. Lo que hace esta ciencia es estudiar qué estímulos en el ambiente existen, que están presentes o ausentes, que hacen que nosotros tengamos esas respuestas. Y lo mismo a nuestros alumnos. Y de esta manera se derivan ciertos principios de los cuales se derivan todos los procedimientos que hay para enseñar lenguaje, actividades de la vida diaria, habilidades académicas, habilidades lectoras, habilidades sociales, ¿sí? Ok. Incluso hasta temas de sexualidad y por supuesto toda la parte que hoy en día ha avanzado mucho y nosotros estamos súper contentos con mi equipo, sobre todo las psicólogas, que tiene que ver con la parte de las emociones, ¿no? Que antes no Mm, había tanta investigación y sustento en esto y que está totalmente relacionado al lenguaje. Volvemos a lo mismo, a la base, que es la conducta verbal. Así que eso sería la ciencia, el estudio del comportamiento humano, de principios básicos de los que se derivan todos los procedimientos. ok. Después todos los procedimientos tienen sus variables y se tienen que adaptar a cada familia, a cada persona, a cada Claro. necesidad, a cada interés, a cada comunidad, porque incluso dentro de un mismo país las
te vas a un barrio y a otro y todo cambia, Claro, y sí. tu diseño tiene que ser único. Y es ahí donde también está el desafío, ¿no? Ahora también hay una realidad, hay mucha investigación, lees un paper y tienes el procedimiento, ¿no? Tienes que cuidar esta forma de pedirle al alumno, tienes que hacer ciertas cosas después de que ocurre la respuesta que estás esperando, no sé, por ejemplo, en una habilidad lectora o en una habilidad verbal, y después tienes al niño enfrente y todo te cambia, ¿no? Y Ujú. ese todo dices, libro, respóndeme lo que leí, lo que estudié. Claro. Entonces, y creo que es ahí donde entra la experiencia, la flexibilidad y también tener la habilidad y la habituación y el hábito que cada vez tiene más en México, por suerte, y es tener supervisión, supervisión de alguien que va a venir, te va a mirar de perspectiva y te va a decir, este pasito o esta variable es la que estaba haciendo que el procedimiento que le diste en el libro no te esté saliendo con este alumno justamente. Mm. Eh, y Pero y eso qué enriquece mucho. importante, ¿no? Porque justo por ser basado en un estudio del ser humano, entonces se puede individualizar. O sea, entonces no es una receta de cocina, no es un, eh, vaya, como un poco como vemos nosotros los médicos, los hitos del desarrollo, ¿no? Que es, tienes que lograr esto para después lograr esto, para después lograr esto. Así, o sea, y así tiene que ser, y si no gateaste, entonces ya estás muy mal. O sea, por Claro, dar como un ejemplo burdo, que ya sabemos que el gateo no es, ¿verdad? Pero o sea, acá con esta ciencia decimos, bueno, estoy evaluando tu comportamiento como individuo, como en tu comunidad, en tu círculo, y entonces sé que lo que necesitas es esto, o sé que estás desarrollando esta parte porque necesitas esta parte después. Es como mucho más funcional y más, ¿cómo se dice? Como, o sea, vas leyendo al individuo en lugar de leer solo el método y quererlo aplicar como una regla. totalmente al individuo y a su ambiente, a su contexto, a su Sí, familia, sí. ¿no? Que cada vez son más los tipos de terapia que evolucionan a que las prácticas sean centradas en la familia, por suerte, Ujú, porque, bueno, hay que evolucionar en todo lo que hacemos todo el tiempo. claro. Nosotros comenzamos con el diplomado, con mi compañera Ana Belén, que somos colegas desde la universidad. Primero nuestro sueño era que nuestra carrera estuviera en la UNAM, porque decíamos, ¿cómo no puede estar la licenciatura de comunicación humana dentro de la UNAM? Y bueno, fue un sueño que se quedó ahí, que esperemos algún día cumplirlo, pero pudimos cumplir, poner dentro de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad de Morelos nuestro diplomado, que Sí, está basado en ABA, con un enfoque de lenguaje, de conducta verbal, y que además también tiene el aval de ciertas instituciones que dan acreditaciones y certifican a personas que tienen un cierto nivel, ciertas competencias y valores éticos para poder hacer terapia basada en ABA. Así okey. que, bueno, eso es por mencionar algunas de las cosas que se han hecho en México, no solo nosotras, sino otras analistas Padrísimo. de conducta también, que Sí. están avanzando mucho en la ciencia. Y nuestra mayor población y experiencia es en personas con síndrome de Down, y se empezaron a acercar a nosotras muchas personas de investigación, lo cual para nosotros al principio era, o sea, vamos a hacer investigación, como no estamos, de broma estamos Formadas preparadas, para eso, ¿no? claro, y no te lo mencionan en la licenciatura, Claro, ¿no? O sea, no. Ajá. investigar, cómo no, y esto se debe a que hay pocos papers en español. Y Sí. el idioma ha sido una barrera para muchos estudiantes que tienen interés. Me incluyo, porque a veces el nivel es demasiado avanzado en cuanto a lo que lees y no llegas a poder aprender más de lo que requieres. Y empezamos también a investigar de la mano de investigadores que son muy valiosos en México, de la Universidad de Baja California y de la Universidad Veracruzana, que también están haciendo mucha investigación. Y bueno, esto también es un avance en el síndrome de Down, porque pues muchos terapeutas de lenguaje, psicólogos, terapeutas ocupacionales se pueden acercar, padres de familia, a leer literatura en español y poder tener otra alternativa, ¿no? Además del camino Claro, clásico que a claro. veces tendemos a tomar o Y a dar. justo para allá va mi siguiente pregunta, o sea, porque ya nos platicaste un poquito en quiénes estaba indicado, que es todos, ¿no? O sea, esto inició como hacia las personas con trastorno de espectro autista, sin embargo, después se dieron cuenta que pues aplica para todos porque es un estudio del individuo, del ser humano.
Pero ¿por qué está tan recomendado para personas con síndrome de Down? Uno por el lenguaje, por el foco que tiene basado en el lenguaje y nosotros sabemos que el lenguaje es una de las barreras de las habilidades de desarrollo que en muchas ocasiones, no voy a generalizar porque a veces no pasa, es una de las habilidades que más cuesta. Entonces, eso sería por lo que está muy sugerido para las personas con síndrome de Down. Ujú. Segundo, pues por el número de estudios que hay, ¿no? O sea, no es lo mismo aplicar un cierto tipo de terapia que ha funcionado solo en dos personas versus Claro, una, un procedimiento que ha funcionado en 2.000 personas. En claro, otros países como Estados Unidos, los seguros de gastos médicos mayores, la única terapia que te habilita es ABA, para que te des una idea, ¿no? Entonces, en Latinoamérica hemos avanzado mucho en esa conciencia y en derribar mitos que no eran válidos y cada vez son más las personas que pueden acceder a esta terapia basada en ABA y también porque se mira de una manera integral, ¿no? La base está en el desarrollo del lenguaje, de la conducta verbal, pero después de ahí, tal y como tú lo dijiste, se derivan las habilidades lectoras, las habilidades matemáticas, las habilidades sociales, las actividades de la claro. vida diaria. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar y diseñar un programa integral, no Ujú, solamente lenguaje, sino ujú. es la base, pero de ahí parten todas las demás habilidades, Ok, ¿sí? Así que eso sería una de las tantas razones por una de las las cuales digo que razones. es valioso. Y no solo para el síndrome de Down, la ciencia se ha extendido al deporte. O sea, deportistas de alto nivel, Rendimiento, ajá. este acompañamiento terapéutico porque los ayuda a gestionar todo tema de alimentación. En temas de Qué alimentación también ha interesante. tenido un impacto muy fuerte en personas que tienen riesgo suicida. O sea, está bueno aprovechar el espacio para mencionar y que la gente sepa que no solamente, o sea, nosotros somos las que hemos tenido más experiencia en población con síndrome de Down, pero la ciencia se ha extendido a otras áreas y cada vez queremos que sean más los especialistas que se sumen a practicar. Pues sí, importantísimo que más personas se formen, que sigan estudiando, y que se sumen, ¿no? Porque vaya, es algo que trasciende mucho más que alguna otro tipo de terapia que nada más se enfoque en una parte específica, ¿no? Del ser humano. Oye, y, o sea, platicando un poco, como que en todas las terapias o en todas las intervenciones que se pueden tener en una persona, es muy importante la intervención también de la familia, de la comunidad, de los cuidadores inmediatos. En esta ciencia, ¿cómo, o sea, cómo es? ¿Qué papel tienen los cuidadores o la familia o la comunidad? Casi que son protagonistas, ¿no? Y después elegimos qué tipo de protagonista va a ser el papá, la mamá, los hermanos, dependiendo de la etapa que van transitando cada familia. La Ok. flexibilidad es uno de los valores que tenemos más inculcados en Lava Team porque somos seres que estamos cambiando todos los días. Las Ujú. familias van pasando por distintas etapas todos los días, despertamos distinto. Y, y lo primero que hacemos para que te des una idea en la entrevista, además de hacer obviamente la típica la típica entrevista clínica, es darles una clase para que desde ahí ellos sepan de qué va. Ok, eh, Tienen un papel totalmente importante activo, pero también flexible en el sentido de que no caigan en una exigencia, porque tal vez en un pasado sí los hicimos caer en eso, porque al no tener un recurso de poder recibir diario una terapia basada en ABA, pues ¿qué hicimos? Empezamos a sustituir la práctica centrada en la familia, pero hay que estar cuidando también al familiar, porque el familiar también sufre estrés, el claro. familiar también tiene una profesión, el familiar también tiene otros hijos. Entonces, tratar de cuidar eso y llevar ese balance es un desafío, pero se logra. Se logra creando un vínculo importante de mucha confianza por parte de la familia con nosotros los especialistas quienes los acompañamos, ¿no? Que tengan la habilidad de poder nombrar, chicas, estoy out, no puedo más en este momento, voy a pausar esta forma de aplicar el programa y nosotros diseñamos otras estrategias para que las habilidades no solamente se mantengan, sino se sigan generando nuevas y puedan enseñar de otra forma más naturalista, por ejemplo, ¿sí? Ok. Pero tienen un pilar ¿Nos totalmente podrías importante. dar como algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de cómo los papás participan? Ujú. Eh, Hay varios. Tenemos, por ejemplo, los perfiles, vamos conociendo también a los papás, ¿no? Ya uno va teniendo esa experiencia, te das cuenta cuando una mamá es súper estructurada,
es como muy comprometida y necesita un día a día. Y esta mamá la podemos enseñar a que enseñe a su hija o a su hijo todos los días de 15 a 30 minutos diarios, sentados en el piso o en una mesa o en un momento específico con una estructura diaria. Y a Ok, esa familia lo enseñamos no solamente hablando, sino experimentándolo mediante el roleplay, ¿sí? La familia tiene que vernos trabajar a nosotros, la familia tiene que trabajar con nosotros simulando ser el hijo y después ser el que enseña. Nosotros tenemos que revisar que ya lo sabe hacer y después de eso dar un seguimiento, ¿no? ok, Ese sería un ejemplo. Después esto va cambiando porque no lo va a poder sostener siempre la familia y eso es algo realista por todos los roles que cumple tanto el padre como la madre, ¿no? ujú, Otra forma es la enseñanza naturalista. No todos son requisitos, no todos son candidatos a la enseñanza naturalista porque se debe de tener ciertos requisitos, ciertas habilidades en el alumno, ok, como por ejemplo imitar o seguir instrucciones. Y esta enseñanza naturalista se da modificando algunas cosas en el ambiente que van a crear necesidades, eso mismo que tú dijiste, van a crear necesidades y los papás se vuelven captadores de esas oportunidades para ok, enseñar a sus hijos a pedir, para enseñar a sus hijos en ciertas rutinas y se les deja un cierto número de objetivos tratando de cuidar que no quieran ser terapeutas todo el día, porque eso ok, es algo que pasa, ¿no? El papá que claro, quiere, tiene a su hijo con síndrome de Down y entra en un aborigen de enseño todo el día, enseño mientras cocino, enseño mientras lo baño, enseño, y nosotros tratamos de construir, porque se construye, una ujú, autogestión de solamente tienes que realizar 3 oportunidades para que pida, tienes que realizar 10 oportunidades para que pueda nombrar algo, puedes realizar 5 oportunidades para que nombres, después dedícate al disfrute de tu hija o de tu hijo, ¿no? Ese podría ser otro ejemplo. Un tercer ejemplo, pues es el típico, va a la terapeuta, asiste a casa, enseña directamente al niño, la mamá está presente, ve y después empieza también se a aplica, adquirir las herramientas que está observando, ok, eh, por mencionarte algunos. Y van variando, Ale, porque de verdad cada familia tiene distintos intereses, distintas necesidades, y es ahí donde se cumple una de las 7 dimensiones del ABA, que es que tiene que ser aplicado y aplicado coloquialmente es que tiene que ser significativo para esa familia, no para claro, mí como terapeuta, para esa familia. ¿Cuáles son los claro, valores de esa familia? Y yo alinearme a esos valores y ahí elegir los objetivos. Entonces va a ir cambiando según la familia. ok. Y, o sea, aplicando esto y viendo, o sea, los cambios de la familia, etcétera, a lo largo del tiempo, me nace esta pregunta de, ¿tienen una edad específica en la que los niños deberían de entrar o deberían salir o deberían de lograr algo así, o sea, como algo instituido o no? Sí, por supuesto. Obviamente, bueno, todos sabemos que la intervención temprana es lo más eficaz que existe en todos los tratamientos terapéuticos, psicológicos, de lenguaje, de lo que sea, ¿no? Cuando Ujú. estamos necesitando terapia psicológica, incluso nosotros mismos lo vamos demorando, demorando, demorando y la vida te sigue poniendo ahí lo Sí. que tienes que ir. Bueno, lo mismo con nuestros alumnos con síndrome de Down, entre más temprano mejor. De hecho, en nuestra primera investigación se trató de eso, de 2 alumnas que iniciaron a la misma edad, que fue entre los 6 y los 10 meses, y fue un Ujú, programa aplicado por padres y lograron decir las palabras dentro de los hitos del desarrollo normal, ¿no? ujú, Es una investigación muy valiosa. Ese sería un ejemplo, pero después tenemos ejemplos de adolescentes que han llegado con nosotros ujú. y que nos hemos cuestionado mucho los resultados. Por supuesto que no son igual de rápidos, pero son muy valiosos. Hoy en día tenemos una alumna de 16 años que está recibiendo terapia para autogestionar emociones. O sea, Ok, es capaz de discriminar lo que es un pensamiento de lo que es realidad. Imagínate lo valioso que es para muchísimo. una persona adolescente con síndrome de Down lograr eso, ¿no? Eso que está ocurriendo bajo su piel y decir, esto es un pensamiento y me daña, lo dejo pasar. Esto es realidad, le doy importancia. En realidad es algo que deberíamos aprender todos para no tener, Era lo que te iba a decir. para no tener tanta ansiedad, para no estar Sí, pensando en el pasado o en el futuro y estar más sí. en el presente. Bueno, se logró con una chica de 16 años que estaba verdaderamente sufriendo y que le enseñamos que las emociones no se deben de evitar, se tienen que aceptar, pero que también hay habilidades para discriminar qué sí
y que no está ocurriendo en realidad. Ok, Entonces, no hay una edad para iniciarla. Obvio que inician en edades tempranas. O sea, es el mismo mejor. procedimiento que hicimos con esta adolescente, lo estamos haciendo con una niña de 5 años y lo está logrando a los 5 años. Entonces, Mm, tiene una ganancia tremenda de edad para vivir la experiencia, pero bueno, sí, no hay un desafío. Después hay siempre una, eh, un requisito ético y es el desvanecimiento de nuestra presencia. No podemos estar toda la vida con nuestros alumnos, pero sí hay un mantenimiento y hay alumnos que logran ciertas habilidades y después las vamos manteniendo o pasan a la adolescencia y vienen por otro tema que no ok, estaba en un inicio cuando empezaron el tratamiento terapéutico con claro, nosotros. claro. Que ¿Sí? es un poco lo que logras con tu terapeuta también, ¿no? O sea, cuando vas a terapia psicológica, tienes ciertos objetivos, más o menos los vas cumpliendo, vas desarrollando habilidades contigo mismo de gestión, etcétera. Y luego vas una vez al mes para ver, ay, mira, se agregó esta necesidad, ¿no? Claro, por supuesto, tuviste una crisis, tuviste una pérdida, tuviste algo que no puedes gestionar solo y ¿qué haces? Le llamas a tu psicólogo. Bueno, un Sí, poco eso ocurre en ciertas situaciones de nuestros alumnos en los que recibieron un alta o están en un mantenimiento y regresan. Nosotros tuvimos ok, un alta de un alumno con TEA. TEA, alumno de, bueno, personas con autismo, es la mayor población que nosotros tenemos, pero sí tenemos también experiencia y en la minoría y tuvimos un alta a los 5 años porque tuvo la oportunidad y el privilegio de recibir una carga horaria intensiva. Hacía 5 horas mm, diarias de terapia y pues tuvo un alta a los 5 años y empezó muy temprano, a los 18 meses más o menos, ok, detectaron el diagnóstico y fue súper como bien. un wow. Después hemos tenido otras altas a los 8 años. Nada, ha habido variabilidad en las Sí, altas porque es muy individual, ¿no? Oye, y totalmente. como para concluir, entonces, ¿cuáles son las habilidades que ABA desarrolla en las personas? O sea, tenemos la habilidad del lenguaje que ya hemos platicado, la habilidad de gestión de sentimientos, pensamientos, etcétera. ¿Cuáles otras? Las habilidades académicas, todo lo que Ok, tiene que ver con la lectura, con la escritura, las habilidades matemáticas, todas llevadas hacia algo que sea verdaderamente significativo. claro. Obviamente, obviamente queremos que nuestros alumnos lean para pasar los exámenes de la SEP y de la escuela pública o privada y la que elijan sí, pero nosotros queremos que nuestros alumnos lean porque tengan un interés por un libro, Mm, porque tengan un interés por saber algo más, ¿sí? sí, Entonces, hacia allá vamos apuntados. Las habilidades matemáticas, ¿para qué? Para que verdaderamente puedan gestionar su vida económica en algún momento de su vida, que todavía no tenemos padres que se animen a dar ese paso de de la dejarlos vivir, independencia, de, sí es de dejarlos difícil. vivir en autonomía, pero estamos seguras que lo vamos a lograr más adelante y que puedan hacer un uso también práctico, ¿no? Muchas veces hay mucha pelea con, es que la motricidad fina, es que quiero que haga la suma y la resta, bueno, yo uso la calculadora, no sé tú, capaz Yo tienes también, todo comentado el esta tiempo. Sí, y soy bastante funcional dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No tiene motricidad fina, vamos a hacer un ajuste hacia la calculadora, pero que sepa si alguien le está quitando cambio en el momento en el que va a hacer una compra, que sepa que el sueldo que está recibiendo es verdaderamente el que merece en el trabajo. Las habilidades sociales, ¿no? Habilidades sociales que a veces incluso los adultos no tenemos. El poder detectar cuando estoy haciendo enojar o incomodar a otra persona es una habilidad social muy sutil. ok. Bueno, así es, habilidades sociales vamos a enseñar el saludar, el despedirnos, el agradecer, lo típico que en realidad se debe enseñar en casa, Ujú, pero que a veces por el síndrome de Down se cree que no y no que se no. enseña y llega, y bueno, nada, lo enseñamos nosotros también las actividades de la vida diaria que tienen un impacto muy importante en el sentirse seguros, en el sentirse libres, empoderados. Yo sé hacer mi cama, hacerme de comer, sé estar solo en la calle, me sé manejar con el Google Maps. Que eso Eh, tiene un impacto, o sea, inimaginable en un ser humano, ¿no? O sea, la independencia, lograr la independencia es nuestro mayor objetivo. Y también como papás, o sea, como papás también eso es lo que queremos lograr para nuestros hijos. totalmente, y a veces se deja de lado o se cree, o sea, digo, es una creencia social terapéutica que se tiene que ir parte por parte, y no Mm, es así.
pueden ir trabajando todas las áreas de Ujú. manera alternativa al mismo tiempo. Y desde ahora lo que vas programando tiene un porqué en el futuro funcional, Claro, claro. en el interés que tiene esa familia para su hijo, ¿no? Antes se repetían muchas verbalizaciones de los papás de yo quiero que mi hijo con síndrome de Down haga una carrera, ¿no? Mm, Hoy en día los papás están siendo más conscientes en conectar con lo que ujú. verdaderamente es valioso para su hijo con síndrome de Down y está siendo más sencillo poder elegir objetivos en conjunto e irlos transformando conforme se va avanzando ese paso y ese En la paso que vida. es el que viene. Esas serían las habilidades. Y también hay programas de sexualidad, ¿no? Que Ok. el tema de la sexualidad en los adolescentes con síndrome de Down se tiene ahí como un medio tabú, bueno, no solamente Sí, es en súper general. estigmatizado, sí. Qué valioso darnos cuenta, ¿no? Que no solo es en el síndrome de Down, sino que nos pasa en todas Todo. en la vida misma, el abrir temas. También, ¿no? Enseñarles el autocuidado, enseñarles lo que es una persona conocida versus una desconocida, con quién sí puedo hablar de estos temas, también es una habilidad social, con quién Ujú, no, para ujú. cuidarme. Sabemos que son personas, nuestra población es vulnerable ante el abuso sexual, entonces desde edad temprana enseñarle qué sí puede hacer y qué no, y no solamente dejarlo en el pictograma y en la imagen, sino llevarlo a la Ujú. experiencia. Trabajamos mucho en la calle, lo Qué cual bueno. es un riesgo porque no cualquier terapeuta se anima a hacerlo. Nosotros cada día lo vamos haciendo más cuando el alumno está listo, cuando la familia está lista y confía y cuando el terapeuta tiene las habilidades, porque es ahí donde verdaderamente se va a poner en práctica si nuestro alumno va a Por detectar si es supuesto. un desconocido o no es un desconocido. Claro. ¿Sí? Sí, no es lo Eh, mismo ver un dibujito de alguien así pintado como malo a una persona que, como tú y como yo, tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca y tal vez te pueda hacer daño, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, hay un anuncio en redes sociales que a mí me significa un montón, que las mamás todo el tiempo verbalizamos, no hables con desconocidos, no te vayas, cuídate, todo el tiempo Sí, estamos llenando de verbalizaciones a nuestros hijos, sí, que en realidad les hacen temer y llega un desconocido con un perro al parque y pues todos los chiquitos de esa edad es como el perro y se van. Y claro, todos ellos fueron verbalizados por la madre 100 veces, así no hagas esto, es. y hoy se fueron. Entonces, ese es el Sí, he verdadero visto ese significado. anuncio y está cañón. Bueno, la terapia tiene que salir al mundo, ¿sí? Así que es algo que también hacemos mucho cuando se puede desde edades tempranas. Eh, Me encanta todo lo que hemos platicado porque me parece que sea, es un enfoque muy global al individuo, que pocas, pues sí, pocas ciencias o pocos procedimientos lo tienen. Como que siento que muchas veces cuando hablamos del lenguaje o de métodos que se utilizan para desarrollar el lenguaje, a veces se encasillan mucho, ¿no? Y son muy específicos. ABA, como es una ciencia y como es una ciencia nacida del estudio del ser humano, pues es eso, es integrar al ser humano como es, e integrarlo dentro de su comunidad, e integrarlo como para que después pues sea un ser humano independiente, que logre sus metas, que se sienta satisfecho en el día a día, ¿no? O sea, todo eso me parece algo valiosísimo y más con lo que dices, ¿no? Ahora de también de la sexualidad. Creo que esta plática abre mucho los ojos y me gustaría que nos dijeras, ya por último, a dónde se pueden acercar los papás que estén interesados aquí en México. bueno, o sea, no me gustaría solamente hacernos difusión a nosotras porque ya hay varios centros que están haciendo, por suerte, ABA, pero bueno, nosotros nos pueden encontrar como ABA Team en redes sociales. Después, Perfecto, en Monterrey, Ciudad de México, también hay un centro que se llama Bloom Children Center. Sé de otros dos centros en Monterrey que ahora no tengo el el nombre, grabado pero vaya. los Ujú. nombres, pero después también los puedo compartir para que se puedan acercar y sé que están también certificados. Eh, y bueno, después nada, también hay muchas creencias sociales en cuanto a que es una terapia cara y que Ujú. no se puede acceder y en realidad al formar a un padre y a una madre, el alumno accede de otra forma.
Así Sí, es es. muy raro que no permitamos que acceda, a no ser que no tengamos ya la disponibilidad y que por ética sabemos que no podemos sobrepasar el número de alumnos De con los que podemos alumnos. tener calidad, que también es algo que hemos aprendido con la ética de la analista de conducta. Eh, y bueno, dentro de Red Dawn, o sea, de hecho dentro de Red Dawn está también la doctora Lore, que es parte de Bloom, y están no recuerdo bien cómo le llaman a la gente que está inscrita a Red Dawn, que se puede acercar con nosotros y también tienen esos descuentos. Soy muy mala haciendo Descuentos. difusión. Sí, No, está pero, perfecto, está perfecto. Y todos estos datos los vamos a poner ahí en la descripción del capítulo para que también todas las personas que escuchen este capítulo pues tengan la información ahí a la mano, ¿no? Oye, y a todos los invitados que pasan por aquí, les pido que nos digan una frase con la que les gustaría que se quedaran a las personas que nos escuchen. sí, a ver, mira, la verdad que voy a ser una invitada típica y voy a decir dos importantes. Excelente, me encanta. Eh, Nadie pregunta cómo motivar a un bebé. Un bebé de forma natural explora todo lo que puede a menos que se lo impidan. Y aún así, esta tendencia no muere sola, es aniquilada, ¿no? Esto es muy importante, el dejar explorar a nuestros hijos. A mayor experiencia, mayor oportunidad de aprendizaje. Y las Claro, experiencias, a la gente que más viaja y que regresa, es la que vuelve con otro repertorio. Soltar sí. a nuestros hijos con las habilidades y los valores que sabemos que tienen, creo que desde bebés va a crear esa estimulación. Un niño que fue mayormente expuesto o un bebé a experiencias tiene respuestas distintas versus otro que estuvo ahí como sobreprotegido y cuidado. Y Exacto. la segunda, que me resulta hermosa y que va totalmente asociada a por qué me apasiona tanto el ABA con el lenguaje, es un hecho importante sobre el comportamiento verbal, es que el hablante y oyente puede residir dentro de la misma piel, ¿sí? Es Wow. como súper abstracto, pero lo que nos está diciendo aquí Skinner es que nosotros somos nuestros propios hablantes y oyentes. Y Sí, eso es muy significativo. Y para mí eso es lo que cambia el valor de alguien que va a enseñar un lenguaje. Enseñar a tu alumno a escucharse a sí mismo y poder decidir y cuidarse y elegir es más valioso que poder decir la R, ¿sí? claro. Entonces, creo que esas dos serían mis frases favoritas dentro de un montón que tengo. Eh, Sí, Compartiría, pero creo que una está asociada a edades tempranas, a la exploración, a la exposición a experiencias, y la otra a lo importante que es enseñar el lenguaje mirando la función, porque el lenguaje está dentro de nosotros mismos, dentro de cada piel, dentro de cada universo. Así así que eso, es, vale. así es. Y creo que agregaría el estar vivos, es una frase que siempre me dice mi psicoanalista, el estar vivos es estar expuestos. O sea, ya por estar vivo estás expuesto a mil cosas, ¿no? Tanto calificadas buenas, calificadas malas. Entonces, no por sobreproteger, no por estar ahí, no por evitar que el niño, no sé, salga sin calcetines o lo que sea, vas a evitar que se exponga, solamente le estás evitando que aprenda. Totalmente. Qué lindo también. Resueno con ella, sí, sin duda. El decir más sí nos da más experiencias y también el enseñar a nuestro alumno a decir no cuando es no también le da autocuidado, Así pero es. creo que va por ahí. Ay, padrísimo. Pues Eli, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado, porque creo que este episodio fue muy valioso, tanto en conocimiento de una nueva ciencia como, bueno, para muchos, ¿no? Como en reflexión de cómo se tiene que dar el conocimiento y cómo se tiene que dar, pues sí, el aprendizaje y de quién depende, ¿no? Entonces, bueno, vaya, nos vamos con algo súper valioso. Bueno, Ale, pues un gusto y nuevamente felicidades y qué honor pertenecer a Red Down y poder sumar nuestro repertorio, lo que vamos sumando, lo que vamos aprendiendo. Nada, que tengan en cuenta eso, que estamos haciendo investigación, que estamos tratando de sacar artículos en español, que estamos tratando de formar, que está esta organización que es muy valiosa a nivel Latinoamérica. Y bueno, también que cuando los familiares se acerquen, se fijen en las certificaciones y en los supervisores que están teniendo para la terapia que va a ser guiada para la familia y sus hijos. Así que Perfecto. gracias.
Muchas gracias, Eli. Adiós. Adiós. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.